106.5 de Cadena Infinito. Escuchanos en cada rincón del planeta en infinito965.com.ar. Cadena Infinito, donde al límite lo pones vos. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella. Porque buen día, buen mediodía, 12:35 del mediodía, otro jueves más aquí en Principios y Valores, la columna de todos los jueves. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Paola, buen día al amigo que siempre nos orienta y nos acompaña desde el control, realmente una persona de bien, una persona maravillosa que gracias a este medio conocí, así que muy contento de venir siempre aquí porque hay buena onda, buena energía. Sí, además Mati está siempre atento y sabe en qué momento asistirnos. Sí, re solidario y un docente de verdad, la verdad que muy agradecido. Walter, hoy más lindo el clima para tu gusto, ¿no? Sí, prefiero este clima que los tremendos calores, ¿no? Al venir de un clima frío y seco, cada vez que recuerdo que yo iba a 15 grados bajo cero a la escuela, que pasaba un río que era un bloque de hielo cuando iba a la mañana y era el mismo bloque de hielo cuando volvía a las 2:30 del mediodía, pero era un frío agradable. En cambio ahora estos calores que hay hasta en mi mismo pueblo, ya un calor húmedo que te cuesta aguantarlo. No me acostumbro, a pesar de que ya pasaron muchísimos años de que fui a la escuela, ¿no? Ya tengo 66 y iba a la escuela con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años ahí en Cachi. Y te acordás clarito. Por supuesto que sí, fueron los días más hermosos de mi vida, ¿no? Compartir con mis compañeros, personas sensibles, sufridas, pero con un corazón enorme, con unas ganas de superarse, ¿no? Bueno, se lo vio el otro día en la peregrinación, un niñito que decía que venía a pedirle al Señor Virgen del Milagro que le posibilite estudiar, ¿no? No le pedía riqueza, no le pedía grandeza, no le pedía la mejor novia, la mejor casa, le pedía que le permita estudiar, que veía con riesgo la posibilidad de que la escuela pública los pudieran contener, y eso venía a pedir. Bueno, eso es nuestro pueblo del Vallisto, el Valle Alto Calchaquí. Con ellos fui compañero que me formaron y me forjaron este carácter con empatía, con sensibilidad y con compromiso de ayudar a que con herramientas se pueda ir resolviendo una mejor calidad de vida de nuestra región. Así que la verdad que nunca voy a olvidar esa niñez andando a caballo, con una cañita de pescar con ellos en las orillas del río, con una pelota que era la vejiga del toro con la que aprendíamos a jugar. La verdad que nuestras hamacas eran unir los sauces para hacer una hamaca. Esas vivencias te marcan y esa marca es una identidad, y cuando uno no se olvida de su identidad, no se olvida de su origen, no se olvida de su sentido de pertenencia, entonces puede pretender ser una herramienta de la sociedad. Cuando te olvidas de tu historia, de tu pertenencia, de tu realidad y buscas modificarla y ninguneas a los que son parte de esa realidad porque vos has logrado ascender un poquito, la verdad que esos no son buenas herramientas para generar progreso y equidad en la sociedad. Walter, están trabajando a fondo en el Senado y ayer tuvieron una reunión interesante por el tema del presupuesto provincial en los Valles Calchaquíes, precisamente en Cafayate, donde pudieron expresarle a los funcionarios del gobierno que están en la elaboración justamente de este presupuesto. La verdad que esas son reuniones a donde los funcionarios escuchan las necesidades de los intendentes y los legisladores. Yo quiero entender que todos los días, toda la semana y todos los meses están escuchando las necesidades de nuestro pueblo a través de los intendentes, de los diputados y los senadores. Ahora, si hay intendentes, diputados, senadores que no le muestran su realidad por quedar bien con el funcionario de turno, bueno, ahí sirve esta reunión porque entonces podemos, de cara a los ministros, de cara a la prensa, de cara a nosotros mismos, decir cuáles son nuestras realidades. Yo, basado en mi experiencia y en mi conocimiento de gestión,
he planteado que como senador voy a acompañar todo proyecto de infraestructura, todo proyecto que tenga que ver con calidad de vida para mi departamento, apoyado por los intendentes, porque por más que son intendentes de signos contrarios políticos a lo mío, son los que ha elegido mi pueblo para gobernarlos y son los que están en la trinchera, así que voy a acompañar todo pedido de ellos. Luego, con mi rol, como mi rol de legislador es estudiarlo, analizarlo al proyecto, aprobarlo y buscar modificar las cosas que vaya a modificar, aquellas cosas que tal vez los municipios plantearon y no se las pusieron, trataré que sean puestas, pero sobre todo voy a buscar que el presupuesto de salud, de educación, de acompañamiento social, de desarrollo de la producción, de la búsqueda de industrialización de la provincia, tenga los números necesarios para poder hacer una gestión exitosa. No nos va, a mí por lo menos no voy a priorizar el que digan no hay plata, cuando el Estado tiene distintas herramientas para buscar financiamiento y buscar soluciones a la problemática. Si no, vamos a ser parecido al gobierno nacional. No hay plata, no hay plata, no hay plata, entonces achica el presupuesto de educación, los apalea a los jubilados, les tira gas pimienta a los niños, los ataca, los agrede, no resuelve nada, pero después hay plata para apoyar a Ucrania, hay plata para apoyar a distintas problemáticas que hay en un sector conservador y de ultraderecha en el mundo, pero cuando va a ver el fuego de Córdoba, visita, mira y no deja nada. La verdad que eso aquí no puede ser. Salta que no sea una mala copia ni una buena copia del gobierno nacional. Tomemos el toro por las astas, con los grandes recursos naturales que tiene nuestra provincia, con el gran potencial que tiene, busquemos encontrar quiénes son los que deben aportar para que tengamos un mejor transporte, una mejor salud, una mejor educación, la posibilidad de generar desarrollo en nuestras pymes, de industrializar la provincia. Y si necesitamos fondos internacionales para mejorar el sistema hídrico, para el tema de cloacas, el tema de agua, el tema de luz, el tema de gas, si para eso necesitamos ir al financiamiento internacional, vamos en busca de ese financiamiento internacional para hacer progresar la provincia. Hemos ido a buscar financiamiento internacional para pagar deudas de un gobierno anterior que no sabemos ni en qué gastó la plata y sin embargo hemos conseguido esa plata para pagar la deuda anterior. ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo para conseguir plata y hacer progresar nuestra provincia? Walter, justamente hablando de transporte, en estos días se anunció que se va a trabajar en un nuevo aumento de la tarifa, llevarlo casi a los 1.000 pesos al boleto. Sí, en eso está poniendo mucha voluntad del Poder Ejecutivo, en de ver cómo se resuelven los aumentos del boleto para resolver el desequilibrio que generó la quita de los recursos de la nación a las provincias para solventar el transporte. Nos bancamos todo lo que nos hace la nación y luego ponemos nuestros diputados nacionales a colaborarlo. No entiendo cómo veo que los funcionarios se dan cuenta lo negativo y lo desastroso que está haciendo el gobierno nacional, entonces no entiendo el por qué luego el Poder Ejecutivo instruye a los diputados peronistas a ser colaboracionistas de un pésimo gobierno y de un gobierno de entrega. Esas incoherencias son realmente inadmisibles e inentendibles, pero bueno, allá sabrá, yo sé dónde tengo que estar parado. Cero colaboracionista con este gobierno de entrega nacional, cero bajar la cabeza, estar al lado de los estudiantes, estar al lado del sector académico, estar al lado de la educación, estar al lado de nuestros jubilados, estar al lado de la industrialización del país, estar al lado del apoyo a las pequeñas y medianas empresas argentinas y estar muy, muy atento que no vengan capitales mal habidos del mundo a apropiarse de nuestra soberanía, de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales. Yo sé qué debo hacer. Me gustaría que cada una de las mujeres y hombres que tenemos responsabilidad sepamos qué debemos hacer ante este atentado de entrega de la patria del presidente Milei. Entonces las cosas tienen que ser muy, muy, muy claras, ¿no? Walter, la semana que viene, el 2 de octubre, se va a hacer una marcha por la posibilidad de la promulgación de la ley de financiamiento universitario. Incluso el Consejo de Rectores, que se conformó hace poco de todas las universidades nacionales, van a asistir a este encuentro, a esta marcha. Ya tuvimos una marcha en abril que fue multitudinaria, y el gobierno aún así anunció el veto. Es la educación el punto más complicado de todo este achique, ¿no? El gobierno es un tema, la sociedad es otro tema.
Yo ya entiendo que este gobierno vino a destruir el Estado y a destruir la educación, la salud y la posibilidad de desarrollo de la Argentina. Lo dijo el presidente, vengo a destruir, soy el topo que va a destruir, soy el topo que va a entregar la patria. Eso ya lo dijo. Ahora, cuando se hizo la marcha de los estudiantes fue multitudinaria. ¿Eran todos estudiantes? ¿Eran todos académicos? ¿Eran todos trabajadores universitarios? No. Había personas mayores en silla de ruedas. Había personas mayores que caminaban con sus trípodes y sus bastones. Había personas mayores colgados de los brazos de sus hijos y de sus nietos acompañando la educación pública. Me impresionó, me hizo salir lágrimas de los ojos ver a unos viejitos ahí al frente de la legislatura diciendo: con los chicos no, con la educación no, dejen que mis nietos vayan a la universidad pública. Lloraban y estaban ahí. Fue multitudinaria porque el pueblo acompañó. Ahora, cuando los mayores fueron a manifestar defendiendo sus derechos, ¿estaban los estudiantes? ¿Estaban los académicos? ¿Estaban las organizaciones sociales? ¿Estaban los gremios? ¿Estaba la sociedad? No. Solo fueron apaleados, gaseados, agredidos, maltratados nuestros viejos. Patricia Bullrich desde su oficina, muy valiente, vestida y disfrazada de gendarme, con botines y con ropa de militar, se hace la bravita en su oficina y manda a pegar. Qué lástima que los que pegan no entendieron que ya no existe la ley de obediencia debida. Ante una ley maldada que dice que agredas a vecinos, que le pegues a los niños, que le eches gas a los niños, que agredas a los viejos, es una orden maldada. Ante esa orden maldada no se debe cumplir y estás cumpliendo con la ley. Si la cumplís, no estás cumpliendo con la ley. Y si hubiera una buena justicia, todos los que le pegaron a los mayores, echaron gas a los niños y agredieron al pueblo, deberían estar procesados. Pero la justicia también mira para otro lado y la cowboy norteamericana vestida de gendarme sigue creyendo que atropellar al pueblo y hacerle meter miedo es el camino. Se va a equivocar. El pueblo va a reaccionar. El pueblo va a salir a la calle y que en su conciencia y luego juzgue la justicia esas acciones de esa funcionaria y de los responsables para que luego les lleguen las condenas. Condenas que van a estar rayadas en la lesa humanidad cuando agreden y matan y agreden a ciudadanos que pacíficamente se expresan y expresan su descontento y la defensa de sus derechos. Esto no va a quedar impune, va a haber un momento que le va a llegar el nunca más a los que se dicen funcionarios democráticos y actúan totalitarios y actúan como fascistas y actúan con una crueldad asesina, mandando a la fuerza de seguridad a golpear a quien no se debe golpear. No le quepa duda, va a llegar el día que va a tronar el escarmiento. Esperemos que el escarmiento lo haga la justicia y no sea necesario que sea el pueblo en la calle, porque eso va a ser grave como sociedad y no es conveniente. Ya eso pasó, no debe volver a pasar. El nunca más a la dictadura, el nunca más al totalitarismo, el nunca más a un Estado represor debe ser real, pero también una sociedad que no busque que a través de la violencia encontremos la respuesta. Manifestaciones pacíficas, claras, concretas, con posiciones firmes, eso sí. Y espero que en la próxima marcha, a donde va a volver a haber mayores, a donde va a haber sectores defendiendo la educación una vez más, sea un ejemplo a seguir por los nietos, por los bisnietos, por los hijos, por los que hoy están en el sistema académico universitario, en terciarios, en secundarios de la escuela pública. Luego acompañen la lucha de los mayores también. Sean corresponsables y devuelvan lo que los viejos le dieron siempre. Un mayor, si le tiene que dar su único ingreso a un nieto para comprarle un remedio que es importante para la salud del nieto, el mayor se lo va a dar. Al nieto no le están pidiendo que sacrifique su vida, le están pidiendo que acompañe la marcha y acompañe la lucha de los mayores. Y me parece que un pueblo que se priva de pueblo hepático, de fe, comprometido, debería acompañar a nuestros mayores también. Walter, otra lucha que surgió en estos días, que en realidad se visibilizó un poco más en estos días, es la de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, porque pidieron una paritaria y ahora resulta que ese conflicto es la excusa para venderla y privatizarla. Todavía no sabemos en qué sentido se va a privatizar. Los sectores gremiales también nos están mostrando tal vez una coherencia orgánica como CGT.
Entonces hay miembros de la CGT, del movimiento orgánico gremial, que dice, hay que esperar, miran encuestas, no sé qué quieren esperar. Y hay otros que directamente sin esperar van hasta las últimas consecuencias. Me parece que en todo esto tiene que rayar un trabajo conjunto de la CGT. No debería ser una lucha individual de un gremio por sí, sino del conjunto de la CGT defendiendo el derecho de los trabajadores. Si no, le están dando pie a que la sociedad diga, claro, mirá, estos tipos tienen privilegios, y le dice, no sé si era verdad o no, que tienen tantos pasajes, que tienen estos privilegios, que... Bueno, entonces el sector en conflicto tendría que ser, si ustedes creen que esto es privilegio, bueno, nosotros somos capaces de ceder en esto, lo que no vamos a ceder es en esto, en esto y en esto. Y fijar la posición claramente. Si no, le estamos dando pie para que la sociedad acompañe una privatización que ya se dio en otro tiempo y en otro momento y fracasó. Y los recursos que aportaba el Estado, porque le seguía aportando el Estado a esa empresa, se iban a mano de los europeos, se iban a mano de los españoles y no daban ningún buen servicio en la Argentina. Pero parece que el odio es tan grande que preferimos volver a eso, a decir, no, busquemos caminos que nos encuentren y que tengamos una aerolínea nacional que preste el servicio en cada uno de los rincones de la patria, que viabilice la posibilidad del desarrollo económico de los lugares a donde nunca iría una empresa privada y encontrar un camino justo. No, pero como estos van por todo porque quieren enajenar la patria, se aprovechan de todo esto. Entonces tenemos que tener luchas más en conjunto, más en equipo, y los sectores tienen que participar, todos los sectores gremiales, los sectores sociales y los legisladores que han sido votados por oposición, ser oposición y no copiarle a los salteños que se han vendido, se han entregado y buscan 1000 pretextos a decir por qué no fueron o por qué se abstuvieron. La verdad, que vergonzante. No tuvieron lo que hay que tener para defender el voto del mandato que le dimos. Porque yo fui uno de los que le puse ese voto. Y mi voto tenía un mandato: defender la Argentina y frenar lo que ya decía Milei que iba a hacer en contra de la Argentina. Así nos decían que iban a actuar cuando los votamos, y votaron totalmente distinto. Así que no sé, estas son las cosas que tenemos que rever. Walter, en la Cámara de Senadores se está trabajando hoy sobre el proyecto de intervención de la Municipalidad de Aguas Blancas después de la detención de su intendente en el marco de una causa judicial complicada que está involucrado el narcotráfico. Contanos un poquito cómo lo están conversando. Me imagino que habrán tenido reunión de bloque, de comisión. ¿Cómo va eso en la Cámara? Nos hemos reunido esta mañana en comisión. El día de ayer yo he sido parte de una reunión de todos los legisladores del Valle Calchaquí con funcionarios del Ejecutivo para analizar el presupuesto del Valle, y estuvimos todo el tiempo en Cafayate, pero esta mañana tuvimos reunión de comisión y yo dejé claramente fijada mi posición. La Constitución nos da mandato y nos autoriza a utilizar como herramienta el juicio político. El juicio político es un juicio como el que hace la justicia, ¿no? Es totalmente distinto. La justicia tiene que, con el debido proceso, con el código en la mano, generar una acción judicial a donde el acusado tiene derecho a la defensa y aportará todas las pruebas necesarias para defenderse, y la fiscalía que debe acusar todas las pruebas para demostrar que es un delincuente la persona acusada. Ese es el mecanismo de la justicia. Luego, cuando hay, como en este caso, la denuncia contra un juez, está el marco de la Constitución que dice que debe haber un juicio político. Ese juicio político también está normado y hay que cumplir esas normas para llevar adelante el juicio político. Ahora, cuando la Constitución habla del juicio político a una persona que no es un funcionario judicial y que la autoridad de llevar adelante o la potestad de llevar adelante ese juicio político es de la Cámara, del Poder Legislativo, juzgamos conductas políticas. Y en ese juzgar la conducta política dejé claramente mi posición en la comisión. La conducta política de ese intendente venía dejando mucho que desear, ya se lo venía vinculando al narcotráfico, ya se lo venía vinculando a distintas situaciones que la justicia debe investigar. Pero esas conductas que lo vinculaban generó una crisis institucional. Esa crisis institucional pone en vilo una comunidad, deja una comunidad en la incertidumbre y sin saber quién conduce los destinos de esa comunidad. Entonces está la gravedad institucional
Está la gravedad política, nosotros juzgamos acciones y actitudes políticas y en lo personal creo que esa actitud política y lo que se está sucediendo políticamente en ese municipio da todo para que hagamos la intervención. Entonces no le tengamos temor. Yo escuchaba ayer, mientras viajaba a Cafayate, algunos medios decir que los diputados estaban dudando, buscaban argumentos para ver si sí o no, y que parecía que le mostraban miedo al narcotráfico. Al narcotráfico no se le debe tener miedo, se le debe enfrentar. No se debe tener miedo para asumir los cargos de representante del pueblo. Aquellos que sienten miedo, que no hagan política. Pero si vos asumís un cargo político representando a tu pueblo y a un sector del electorado, no es para que tengas miedo. Cuando tienes que enfrentarte a los poderes reales, tienes que tener la valentía de enfrentarlo. Cuando te tienes que enfrentar al narcotráfico, tienes que tener la valentía. Entonces los periodistas decían que los diputados dudaban, tenían miedo, que decían que después van a tener que andar con seguridad o no seguridad. Miren, te puede pasar en la vida cualquier cosa con seguridad y sin seguridad. Lo que vos tienes que actuar es a conciencia, con valentía y con convicciones. Entonces, está dada la gravedad institucional. No importa si el día de mañana hay mayor riesgo o menos riesgo. Lo que dice la Constitución es que nosotros juzgamos política, y en ese juzgar política mi posición es que debe ser destituido ese intendente, y así voy a votar en el Senado el día de hoy. Pero también voy a dejar claro que no se venga a meter Patricia Bullrich a decir qué tiene que decir el Congreso salteño, la legislatura salteña. Ya se mete el presidente y su funcionario a irle a querer imponer, a bajar línea y a amedrentar y a insultarlo de todo al Congreso Nacional. Allá, si la cobardía de algunos legisladores nacionales dejan que se lo agreda y se los insulte, después le dicen gracias y lo aplauden a los que lo insultan. Aquí no. Aquí Patricia Bullrich no tiene por qué decirnos qué tiene que hacer la legislatura. No tiene nada que ver con nosotros. Ella tiene que ver con que la frontera nuestra esté mejor cuidada y no lo hace. Ella tiene que ver cómo las fuerzas de seguridad realmente repelen el narcotráfico. Y esto no lo está haciendo. ¿Qué nos viene a decir a nosotros que actuemos con firmeza? Nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros sentimos debemos actuar, y ella no se tiene que meter. Ella que se meta en los temas que se tiene que meter, que lo hace muy mal. El narcotráfico y todo lo que tiene que ver con Patricia Bullrich es un desastre, así que no me venga a dar instrucciones a mí como legislador. Yo voy a actuar de acuerdo a mi Constitución, a las normas y a lo que pienso y siento, y así voy a votar la destitución. No porque esta señora crea que es la maestra ciruela que le va a venir a enseñar a los legisladores salteños. Si los demás quieren aprender de ella, que sea un problema de ellos. Yo de ella no tengo que aprender nada, solamente tengo que tratar de ser distinto a alguien que en su momento fue montonera, que después fue peronista, que fue menemista, que después fue de la Rúa, después fue de Macri, se agredieron con Milei, hoy es de Milei, una mercenaria que está donde tiene que estar, pero siempre agrediendo a los jubilados, siempre agrediendo al pueblo, disfrazada de militar atrás de las fuerzas de seguridad. Entonces, a mí no me tiene nada que enseñar ni nada que decir, y que no se entrometa en lo que es la política del Poder Legislativo. Es clara la Constitución como delimita lo de un poder sobre otro poder, y como no se tiene que meter en el Congreso Nacional, menos en las legislaturas provinciales. Así que el consejo, que se lo pierda donde se lo quiera perder. Nosotros actuaremos a conciencia, por lo menos yo voy a actuar a conciencia. Voy a rechazar su pedido y voy a actuar a conciencia. Y mi conciencia dice que se debe destituir a ese intendente. Walter, que les mandó una carta. Mandó una carta a la legislatura diciendo que actuemos severamente. ¿Quién es ella? Yo le digo a ella que actúe severamente, que ponga los radares que no le puso a la frontera nuestra, que ya estaban para ponerlo, que ponga las mujeres y hombres de seguridad necesarias, que controle que las fuerzas de seguridad nacionales sean fuerzas éticas y comprometidas, no como ahora que tenemos ahí un fiscal diciendo que se coimeaba a través de una fuerza de seguridad y ella mira para otro lado y no opina. ¿Qué viene a opinar si no sabe hacer lo suyo? Si su marido es un tipo vinculado a los negocios prebendarios del Estado. ¿Qué me viene a hablar de moral con la bragueta abierta? Bueno, Walter, se nos va terminando el tiempo. Tienen ustedes también un gran trabajo hoy. Contanos un poquito, además de esto, si tienen algún tema interesante para tratar en la sesión. Siempre tienen temas interesantes. Sí, hay distintos temas que vamos a tratar. Por supuesto que eso lo vamos a conversar
de acuerdo a las distintas comisiones. Hay temas que tienen que ver con la salud, hay temas que tienen que ver, que vamos a escuchar los dictámenes de las comisiones, y en lo personal los reflexiono, lo analizo y fijo posiciones. Bueno, acá está Paulo, que viene para empezar su programa apenas nos vamos nosotros, y de paso hacemos un pase. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás, Paola? Aquí picantita la cosa. Picante la Sí. semana, intensa, Sí. intensa. Hace falta coraje, Walter, porque se habló esta semana de cierto temor que es entendible. No lo juzgo, no lo prejuzgo, pero sí se habló de cierto temor de los diputados que tenían que firmar o el proyecto o el dictamen para la intervención del municipio. ¿Temor a qué? Que renuncien. Bueno, eso te pregunto. Que renuncien si tienen temor. Porque nosotros somos periodistas, no tenemos fueros, ni vehículos, ni nada, y Que se hablamos anima. todo el día del tema. Que se anime, que renuncien el que no se anima. El que dice, ay, me puede pasar algo, y si te puedes levantar de la cama, tropezaste en el baño y que te pase algo también, entonces no te bañes nunca. Porque las bañeras son bastante peligrosas. Son peligrosas. No, Hay entonces, gente que volvió a la guerra y se murió en la bañera. ¿de qué me vení con temor? Mire, tener miedo es ser prudente. Esto lo leí cuando tenía 5 años. Iba a caballo y el viento me pegó una hoja en el pecho, me la pegó ahí. Cuando la agarré, decía una frase que decía, tener miedo es ser prudente. Es tremendo. Superarlo, De película. superarlo es ser valiente. Me quedó grabado para siempre, 5 años. Tener miedo es ser prudente, uno siente miedo. Superarlo es ser valiente. Cuando uno toma la decisión de ser una herramienta en el marco de la democracia, de la política, y la política debe ser el arte de modificar para bien la vida de la sociedad, los miedos no tienen. Si no le tenés miedo al obispo, después le tenés miedo al empresario, después le tenés miedo al mafioso, después le tenés miedo a la barra brava, y si vivís con miedo, andate a tu casa, ponete una campanita de cristal. ¿Cómo va a venir a decir, ay, ahora voy a tener que tener seguridad, ahora voy a tener que tener esto, ahora voy a tener... No, actúa conciencia. Si tu conciencia dice que tenés que actuar, actúa sin ningún miedo y sin ningún temor. Y si lo tienes al temor, que es válido, es parte del humano, superalo. Y si no superas temores, renuncia y andate. No me venga con que tenés miedo a esto y a otro. Así que no le vengamos a dar dimensiones. Aquí las cosas claras. El narcotráfico no se debe infiltrar en la política, como los que no son Punto. peronistas no se deberían infiltrar en el peronismo, como los que son buscas, que buscan que la política les resuelva una situación laboral, tampoco se deberían infiltrar. Todo lo infiltrado es daño, pero el infiltrado del narcotráfico, del delito, de la trata de personas, como se ha infiltrado en Misiones, en Corrientes, en la política también esos delitos, es negativo, y tenemos que tener la valentía para cortarlo, no hablando, sino accionando. Y este es el momento de acción, así que los miedos, afuera o afuera los miedosos. Una nota, ¿te parece que se convierte casi en el formato de un proyecto de ley, pero no fue ni un proyecto de ley ni un pedido de intervención? Fue una nota que termina despertando a la legislatura, la del procurador, ¿no? Y una diputada el martes pone la mira en un tema muy importante, por esto de que no se infiltre el narcotráfico en la política. Dice, le pido al procurador que extienda la investigación hacia quienes facilitaron, allanaron el camino para que el Conejo Martínez llegue a la intendencia. Entonces dice, acá se armaron partidos y se armaron frentes. Estaba hablando el Frente Salta Avanza con Todo Vos. es bueno que sea investigado. También la sobreactuación es negativa. Cuando vos ya se empieza a sobreactuar y entonces mira esto y ve la foto y ve aquello y ve lo otro y ve de aquí, hay una sobreactuación. Cuando vos generás una sobreactuación, yo podría decir también, che, ¿qué pasa? Te están mandando que sobreactúes para que entonces las cosas se diluyan, porque toda sobreactuación genera dilución. El fiscal de Estado, si ha sido votado por mayoría y se lo ha acompañado por mayoría para que sea fiscal, es porque creemos, cuando lo hemos dado el voto, que tiene la responsabilidad, la sabiduría y las condiciones éticas para actuar. Sabrá cómo tiene que actuar. Cuando empezamos a sobreactuar y empezar a decir, hace esto, hace otro, poder que no tenemos que decirle. Porque... Ahora, cuando actúe mal, tenemos el juicio político. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Entonces, la sobreactuación también tiene que ver. Nosotros, como legisladores, lo que tenemos que hacer es destituir, si así lo creemos, los que creemos, y los que no, voten en contra. Simple y concreto. Ahora, infiltrar, se infiltran en Estados Unidos, se infiltran en los países más poderosos de la tierra, hay infiltrados. Claro, no se te van a infiltrar en los países latinoamericanos, donde el narcotráfico está cercano, porque está la producción.
Pero ¿saben por qué hay narcotráfico? Porque hay grandes consumidores. Y los grandes consumidores no son productores, ellos al revés. Ellos fabrican drogas sintéticas y te invaden el mundo con sus drogas sintéticas, las potencias. Pero como no son productores del otro tipo de droga que tienen que ver con las plantaciones, utilizan el mecanismo de la transferencia de la producción a la comercialización en sus países donde les deja pingüe negocios, ¿no? Entonces hablan mucho de ir en contra de la droga, pero dejan que sea un movilizador de la economía de esa droga en sus países. Entonces, el cinismo no, y la sobreactuación no. La justicia tiene que saber qué debe hacer. Cuando la justicia no hace lo que debe hacer, la Constitución da qué herramientas tenemos que usar. Y la Constitución dice que debemos hacer nosotros. Hagamos nosotros, no seamos parte de un circo, porque cuando el circo corre, se diluye y somos cómplices. Yo parte del círculo no soy. Bueno, digo, hablando de al complicidad, intendente, la justicia que investigue, el fiscal que actúe, y si ellos actúan mal, empecemos nosotros a actuar bien. Porque bastante mal pareciera que actuó la justicia con el tema de la francesa y con otros temas, y nosotros que tendríamos que haber visto si fue bien actuado eso o no, y bastante no hemos opinado. Y ¿no? hablando de complicidad, el problema del blanqueo también, que se trató ya, se aprobó en diputados, lo impulsa Nación, lo impulsa el Poder Ejecutivo Provincial también, y forma parte del problema. Claro, cuando se aprueba el RIGI a nivel nacional, con el voto de los que decían peronistas, no le estamos abriendo la puerta al narcotráfico, a la trata de personas, a los timberos financieros, a la corrupción generalizada, a la corrupción de guante blanco, la están abriendo. ¿Y ahí por qué no investigan quiénes son los que están atrás de eso? Porque el primero que está atrás de eso es Milei. Porque está Ferro y 4 de Copa, empleados de los que quieren blanquear y que quieren usar la plata mala vida en ver si con eso se adueñan de la patria. Ahí no está. Y salta mudito, vaya a prueba al RIGI, adhiere al RIGI y ahora va a adherir al blanqueo. ¿Y esa plata de dónde viene? Entonces miren cómo tenemos incoherencia, ¿no? Las incoherencias son las cosas que a la gente le genera incertidumbre. Decimos una cosa por un lado, por el otro lado, ese mismo métier, nada más que en otro tema y con otros personajes, le decimos que está bien. Seamos coherentes también nosotros, seamos coherentes. Bueno, lo vamos dejando a Paulo que siga con la primera tarde, que es su programa. Se van al Senado, ¿no? Porque ya comienza la sesión. Ya está la sesión ahí. ahí. La sesión. Te agradezco el que siempre nos hace participar un poco en tu programa, siempre hay gusta temas. Porque estoy con un profesional también, dos profesionales. Paola, un eximio profesional, vos un eximio profesional. Y cuando buenos profesionales aprovechan a un político para preguntarle de todo, tienen la oportunidad de los ciudadanos de escuchar si ese político habla con la verdad, contesta todo o evade. Y yo no evado, contesto. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Nos vemos nosotros en otro encuentro de Principios y Valores. Gracias, Paulo, por Nosotros seguimos acá en la la 96.5 con Primera Tarde, edición de jueves, con todo lo que ello significa, y una tarde bastante movidita en la ciudad. Muchísimas gracias a ambos y al señor Matías Yapura, que nos maneja todo aquí. Muchas gracias. No hay más que saber sumar para darse cuenta que el 2024 va a ser un año infinito. La 96.5